Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy el PPD y el PNP se unen en un junte histórico para defender a la clase media puertorriqueña, el jamón del sándwich. ¿Qué cómo? Es solo broma. Se unieron, sí, pero para defender sus escoltas. Vergüenza debería darles. Hablamos sobre ese insulto al pueblo de Puerto Rico aquí hoy en Sobre la Mesa. Además, la Oficina de Ética Gubernamental investiga a la cabildera desarticulada. Eso le dijo hoy el director de la oficina, a Julio Rivera Saniel, en Pegaos en la Mañana. Y hay noticias positivas. Se expande el clúster de industrias aeroespaciales en Puerto Rico. Eso no es broma. De verdad es una noticia positiva. Vamos a hablar sobre eso. Además estará con nosotros hoy en Sobre la Mesa Marilú Guzmán, hoy en su rol de analista, ya que regresa Yolanda Vélez Arcelay a ocupar su asiento como moderadora de este espacio. Con ella estará José Caraballo Cueto, economista, la doctora Yomairi González, miembro de la Coalición Paz para la Niñez, y la directora de la Comisión para la Prevención de Suicidios, la doctora Naida Román. Y ya lo adelanté, estará con nosotros también Café en Mano, de regreso después de un día solamente, un día que estuvo fuera, Yolanda Vélez Arcelay, para junto a mí y a ustedes analizar todos los temas de hoy, 23 de febrero del 2022. Son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Sí les voy a tocar en este primer segmento el tema de la defensa histórica del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista de sus propias escoltas. Sí, es histórica, históricamente ofensiva. Pero antes de entrar en ese tema, quiero tocar unas 2-3 noticias adicionales. Primero, el gobernador anunció ayer la flexibilización del requisito de vacunación en las escuelas, y yo creo que es la decisión correcta por parte del gobernador, con todo y que entiendo que no debería bajarse la guardia. Pero ciertamente los niños y las niñas de Puerto Rico no merecen que se les prive de la educación por la decisión que puedan haber tomado sus padres en cuanto a su vacunación. Creo que hay que darle un poquito más de tiempo a esos padres para que vean los beneficios de la inoculación contra el COVID-19. De paso, hay que reconocer también 70% de los estudiantes de 5 a 11 años, estos son datos preliminares de un censo que se está realizando en las escuelas, 70% de los estudiantes de 5 a 11 años ya habían recibido su segunda dosis de la vacuna, por lo cual habían completado la serie de vacunación, y un 16% adicional, 70% más 16, 86%, casi el 90%, ya recibió su primera vacuna, por lo cual debemos presumir que en las próximas 2 semanas estarían recibiendo ya también su segunda dosis. Así que esos son números que deben ser celebrados por la población. Estamos protegiendo a los niños que por tanto tiempo fueron de las poblaciones más vulnerables al contagio, aunque no así a la hospitalización y a la muerte, pero queremos asegurarnos de protegerlos. De paso, hubo noticias ayer también de diversos estudios que se han realizado a nivel internacional acerca de cuánto dura la protección de las vacunas, los anticuerpos y también las células T, que forman parte del arsenal que tiene el cuerpo para defenderse contra un contagio y contra una enfermedad más severa, contra un coronavirus. Y lo que apuntan esos estudios es que luego de la tercera vacuna, el refuerzo, el booster, esa protección dura meses y hay especulación de que podría durar hasta años. Así que se sigue confirmando por el consenso científico, no por
la especulación de personas sin ningún tipo de preparación académica en esta materia. Se sigue confirmando la efectividad de la vacunación y si bien, insisto, creo que el gobernador actuó correctamente en no prevenir que tantos niños pudiesen estar físicamente en los planteles, creo que hay que buscar otras formas de seguir convenciendo a los padres de la necesidad de esta vacuna. Los pediatras van a ser parte importante, la educación en las escuelas va a ser parte importante y quizás hasta la conversación entre padres que han vacunado a sus hijos y padres que no han vacunado a sus hijos y que vean la realidad de la tranquilidad, la paz que le confiere a esas familias el tener a sus hijos vacunados sin ningún tipo de efecto secundario que haya que lamentar. De nuevo, cuando ya estamos hablando de que un 86% de la población estudiantil del Departamento de Educación tiene al menos una dosis de la vacuna y 70% de esos dos, realmente creo que ya podemos poner a dormir esas teorías acerca de lo tóxico que puede ser la vacunación en estos niños. Eso realmente sería especular, es especulación y estamos ante una vacuna extremadamente segura y una vacuna que por lo visto proveerá protección contra, según los estudios, cualquier variante de un coronavirus por muchos meses, sino años. Así que a insistir en la vacunación, a insistir en la educación y a tratar de revertir todo el daño que han hecho esas personas antivacunas que han propagado tanta información falsa, que eso no vaya a convertirse luego en una vorágine también de información falsa en cuanto a otras vacunas que a tantos seres humanos les ha salvado la vida durante el pasado siglo. Así que a educar, a educar. Noticia positiva, y esto es en serio, no estoy siendo cínico, no estoy siendo sarcástico. La empresa Honeywell, una de las empresas más grandes de la industria aeroespacial a nivel internacional, ha decidido, y esto se anunció ayer en la Fortaleza, trasladar a Puerto Rico desde Arizona su sede para todas sus operaciones en las Américas. Entiéndase, la sede corporativa de esta empresa y por tanto todos los ingresos que reporta esta empresa a nivel de las Américas van a estar siendo canalizados a través de esta sede que van a tener aquí en el municipio de Guaynabo. Esta empresa, de paso, hay que reconocer, se establece en Puerto Rico allá para el año 2007 durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá, quien insistió durante su incumbencia como gobernador en el desarrollo de la industria aeroespacial y se creó un clúster en el área oeste, Aguadilla, Mayagüez, de varias empresas aeroespaciales que en aquel momento, y yo recuerdo, yo era asesor en desarrollo económico precisamente en este momento, en el año 2007 cuando se establece Honeywell. Recuerdo que estábamos hablando en aquel momento de empresas que estaban trayendo a Puerto Rico muy pocos empleos, pero que tenían gran potencial. Honeywell en su momento comenzó con apenas 12 empleos en la zona oeste del país, principalmente en el área de diseño, de ingeniería, y por tanto estaban aprovechándose del ecosistema que crea en torno a sí el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, con su producción de ingenieros de la más alta calidad. Y esa apuesta que habrá parecido pequeña en aquel momento, quizás había quienes hasta criticaban cómo se promovía esa inversión y pensaban, bueno, pero ¿qué tanto estamos hablando de este tema? ¿Por qué tantos bombos y platillos cuando solamente son 2 empleos? Ahora eso se ha convertido en una empresa, Honeywell, que en Puerto Rico tiene 1,000 empleos y que acaba de trasladar su sede a Puerto Rico, lo cual, además de conllevar el que habrá más empleos de esta empresa en Puerto Rico, trae consigo un prestigio de convertir a Puerto Rico en sede internacional de esta empresa, puede convertirse en un atractivo para otras empresas que digan,
caramba, pero ¿y por qué Honeywell se está mudando de Arizona a Puerto Rico? Déjame ver qué está pasando allí. Y claro, conlleva también el traer a Puerto Rico, según estimados del gobierno, en los próximos 3 años, solamente en los próximos 3 años. Presumo que en el año 4, 5, 6 también implicará una inyección importante, pero en esos primeros 3 años se estima que va a estar trayendo a Puerto Rico unos $500 millones al fisco, entiéndase, en contribuciones que van a pagar aquí en Puerto Rico a la tasa atractiva de 4% sobre sus ingresos corporativos. Esas son las tasas que puede establecer Puerto Rico, critíquenme o no, por la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado. Póngale usted el nombre que le quiera poner, pero es por la autonomía fiscal que Puerto Rico puede ofrecer ese beneficio y por eso llega aquí esta empresa. Creo que hay que reconocer también, igual que digo que esto comenzó como una visión a largo plazo del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, hay que reconocer también que el Departamento de Desarrollo Económico le ha dado continuidad a esos esfuerzos. Creo que es de las pocas cosas donde ha habido una continuidad multiadministración. Alejandro García Padilla en su momento también trajo a Puerto Rico la empresa Lufthansa Technik, que es una de las empresas más grandes de mantenimiento de aviones en el mundo y ahora está radicada en la base Ramey, en Aguadilla. Y ahora esta administración también, bajo la dirección del gobernador Pedro Pierluisi y bajo la dirección de Manolo Sidre, a quien yo he criticado muchísimas veces en este programa, pero hay que reconocerle el trabajo que ha hecho aquí para atraer esta inversión a Puerto Rico y creo que es buena para Puerto Rico. Y el éxito de Pedro Pierluisi, el éxito de Manolo Sidre, es el éxito de Puerto Rico. Así que creo que hay que en el día de hoy reconocer esta importantísima noticia que hoy precisamente es portada del periódico El Nuevo Día. Sí hay un asterisco que quiero poner aquí y es que el gobernador ha dicho en la conferencia de prensa donde se anunció esta inversión ayer, y cito, está de más decir que esto va a generar unos ingresos tributarios que no están previstos en el plan fiscal actual y que mientras se vayan materializando es entonces otra razón más por la cual los retos fiscales de Puerto Rico deben quedar atrás. Yo simplemente le pongo el asterisco al gobernador. Cuidado, cuidado con eso. Sí, esto va a traer ingresos adicionales, pero tenemos todavía la espada de Damocles pendiendo sobre Puerto Rico con la ley 154, la acreditación de esos ingresos en Estados Unidos y cómo eso va a impactar el ambiente de inversión en la isla. Así que habrá que ver cómo eso se materializa también. Y creo que esto no debe ser razón para uno decir, bueno, pues ahora tenemos el dinero para repartir a diestra y siniestra aumentos salariales y otras prebendas de cara a las elecciones del 2024. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Y si estamos en un momento como yo creo que lo estamos, de vacas quizás no tan flacas, para el fisco, para el erario, para el tesoro de Puerto Rico, deberíamos estar pensando en cuando las vacas se vuelvan a poner flacas y crear lo que en Estados Unidos se llama un Rainy Day Fund, un fondo para el día lluvioso, para cuando no tengamos tantos ingresos. De tal forma que esto no se convierta, como ha pasado en tantas otras ocasiones con tantos otros sectores industriales, que se han convertido en la panacea para Puerto Rico, pero pensando únicamente a corto plazo. Cada vez que teníamos un aumento de ingresos, aumentábamos también el gasto. Y cuando de pronto ese ingreso colapsaba, o sea, porque de pronto colapsó la industria petroquímica en Puerto Rico, por poner un ejemplo, de pronto Puerto Rico no podía adaptarse a esa nueva realidad, igual que pasaría en el hogar suyo. Si de pronto por 2 o 3 años tiene un empleo que le paga un poquito más, y en lugar de ahorrar para cuando posiblemente no tenga ese mismo empleo, se pone a gastar, se pone a asumir deudas recurrentes, compra un carro a 6 años y en el tercer año pierde el trabajo y todavía tiene que estar pagando el maquinón europeo que se compró. Bueno, pues lo mismo pasa en el gobierno de Puerto Rico y creo que hay que tener mucho cuidado con esta lógica que esbozó el gobernador ayer de que ahora tenemos estos ingresos, no estaban previstos. Muy bien,
quizás es momento de ahorrar en lugar de pensar en cómo vamos a gastar el dinero de cara a las elecciones del 2024. Por otro lado, la Oficina de Ética Gubernamental confirmó aquí en Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel que la cabildera desarticulada es investigada. Yo creo que al final del día van a concluir que aquí no hubo nada ilegal. ¿Por qué? Bueno, porque la ley es un absurdo. Y la ley es tan absurda que no establece realmente unas tareas para estas personas. Así que si se va a investigar a la cabildera desarticulada, habría que investigar también a Melinda Romero, al muchacho este que invitó a unas líderes estadistas a cenar y después quería pasarnos la factura a nosotros, a todos los delegados, quizás con la excepción, de nuevo, no puedo creer que lo voy a decir, pero con la excepción de Ricardo Rosselló, que no está cobrando, los demás, la ley les permite cobrar un salario, la ley y la orden ejecutiva del gobernador, les permite cobrar un salario por hacer muy poco. Así que si van por la letra de la ley, creo que no van a encontrar que esta persona haya violado ninguna disposición, porque es que hay muy poco que se le exige a estas personas. Así que si la Oficina de Ética Gubernamental realmente quiere ser una brújula ética para el gobierno, debería criticar la ley misma, que no establece ningún tipo de responsabilidad real que tengan estas personas. Cabildear, abogar por la estadidad es algo tan vago. Ella podrá decir seguramente y señalar múltiples tweets que habrá tirado y podrá justificar de esa forma el que ella en efecto estará en este momento cabildeando por la estadidad. Y habrá que preguntarse de nuevo, ¿qué logró Mayita Meléndez aprendiendo a usar el sistema de trenes, como dijo en su primer informe como cabildera, aprendiendo a usar el sistema de metro de Washington? ¿Qué habrá adelantado esa gestión, la estadidad para Puerto Rico? Bueno, pues muy poco. Así que si se va a investigar a esta cabildera desarticulada, yo creo que hay que investigarlos a todos. Y al final del día, el señalamiento más crítico que habría que hacer es con la legislatura pasada, que creó este absurdo que se conoce como la delegación de cabilderos. Y por último, de un absurdo a otro. Ayer salieron a defender las escoltas, tanto el jefe del Departamento de Seguridad Pública como el gobernador de Puerto Rico y el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Dice, este es el señor Alexis Torres, creo que es Alexis, el secretario del Departamento de Seguridad Pública. Cito, los compañeros no solamente trabajan en la Oficina de Seguridad y Protección, también cumplen con otras misiones que se le dan y por cada servicio se les pagan horas extras. Dice, en emergencias o cualquier situación, o si hay que redirigirlos a ellos como policías. Esa fue su contestación en cuanto a cuáles eran las otras labores que ellos podrían realizar. Entiéndase, si hay una emergencia, si hay una protesta, supongo yo, si hay que enviarlos a proteger la piscina de Sol y Playa en Rincón, pues de pronto sí, por algunos días esas personas que de ordinario están asignados a protegerle las espaldas a una decena de funcionarios públicos y exfuncionarios, podrían en efecto desplegarse en las playas de Rincón y allí también cobrar sus horas extra. Pero eso realmente es una excusa barata. Eso de que tienen otras funciones. ¿Realmente nos creemos que se le quita la escolta al gobernador de Puerto Rico para que vayan a hacer guardia en algún cuartel que no tenga siquiera un retén o que salen por las calles a hacer investigaciones de asesinatos, de tantos asesinatos que no se han esclarecido? Pues claro que no, eso es embuste. Eso es embuste. De paso, dijo también que todavía hay dos funcionarios, el secretario de Salud, Carlos Mellado, y el comisionado de juego, Orlando Rivera Carrión, ese me da mucha risa, que reciben servicio de escolta por presuntas amenazas en su contra en 2021. Rafael Machargo, el de Recursos Naturales, también tuvo ese servicio por presuntas amenazas, pero a él ya se le quitó. Parece que la amenaza contra Machargo ya se disipó y por tanto no hay que mantenerle ese servicio de escolta. ¿Qué dijeron el gobernador y José Luis Dalmau? Bueno,
El gobernador dijo que siempre y cuando no sea excesivo el servicio de escolta, pues que eso siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así. Voy a citar aquí a Pedro Pierluisi. Habiendo dicho eso, es importante que no haya exceso, que la seguridad que se provea sea justa y necesaria. Miren, yo he visto las caravanas de vehículos negros tinteados saliendo de esta zona de Miramar, donde reside la hermana del gobernador y donde él tiene muchas conexiones. Yo lo he visto. 3 motoras y fácilmente 5 a 6 vehículos tinteados. Y yo no puedo creer que eso no sea un exceso. En cuanto a la comisionada residente y su seguridad, dijo, está parte del tiempo en Puerto Rico y parte en Washington, y es en Puerto Rico que recibe su seguridad y protección. Siempre ha sido así con todos los comisionados residentes y seguirá siendo así en el futuro. Fíjense ustedes, no hay oportunidad de cambio. Y finalmente, en cuanto a José Luis Dalmau, ¿qué dijo? Dijo, pregúntenle al comisionado de la policía si es razonable o no el pago de horas extra. Dijo también que no es un gasto adicional, porque está contemplado dentro del presupuesto de la policía, como si el hecho de que no se estén excediendo los gastos justificase ese gasto. O sea, la pregunta no es si está presupuestado o no, es si se justifica. Y dijo además que estos policías recibirían su dinero, estén trabajando en el Capitolio, en Fortaleza o en los cuarteles. Pues de nuevo, yo los quiero en los cuarteles, yo los quiero esclareciendo asesinatos, yo les quiero proveyendo seguridad para la gente, para el pueblo, no solamente para las espaldas de nuestros políticos. Vamos a la pausa, vamos a ver qué piensa Yolanda Vélez Arcelay, no solamente de estas excusas, sino de todo el gasto que se está desplegando con las escoltas en Puerto Rico y con la prepotencia y arrogancia de nuestros líderes, que demuestra no solamente el que insistan en usar esos servicios, sino además sus expresiones en el día de ayer. Eso es lo próximo, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, antes de empezar el segmento, quería simplemente reconocer y darle mi más sentido pésame a toda la familia de María Dolores Tati Fernós, una gran defensora de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en Puerto Rico, una líder de calibre global, me parece a mí, primera procuradora de las mujeres en Puerto Rico, una persona que deja atrás un legado intachable de lucha y de solidaridad, y para ella y toda su familia, quienes conozco muchos miembros de esa familia, un abrazo solidario en este momento tan... Pues mira, me alegra que me lo plantees, porque yo precisamente iba a decir lo mismo. María Dolores Tati Fernós fue una mujer hecha de una madera, ¿verdad? Recia, como dicen en el campo. Y yo tengo que darle sí el pésame a su hijo Jorge, a sus hermanos y al licenciado Harry Anduce, su esposo. Sí, fue la primera mujer procuradora y ella fue realmente la que le dio el espíritu y le imprimió realmente el espíritu que requería esa oficina, porque era una oficina rompedora, era la primera vez que se tenía ese tipo de oficina, que era, bueno, que también podía adjudicar, o sea, podía multar, podía actuar. Y es penoso, ¿verdad?, que porque esa oficina ha ido en decadencia en la medida en que se ha ido nombrando personas que quizás no han estado a la altura de esa oficina. Y en un momento dado, y tengo que decir, María Dolores Fernós, aquí en un momento dado yo la entrevisté y ella hasta dudó de la permanencia de la oficina, pues porque el devenir de la oficina no ha estado a la altura de lo que se buscó en el momento en que se creó en aquel cuatrienio del 2000. Yo tengo que decir de ella que ella siempre fue no solamente con sus actos, sino también propulsora entre los jóvenes juristas de buscar
construir un país de equidad. Y eso debería ser hasta para todos, no tiene que ser solamente para los profesionales del derecho, sino para todos. Buscar que todos tengamos las mismas oportunidades. Y ella fue realmente una abanderada que lo llevó a la práctica. Vi en el artículo, yo no sé si fue un error o no, pero tengo la impresión de que ella no estuvo cuando lo del incidente de la bandera. A mí me parece que eso no fue, tengo mi duda. Yo creo que había otra procuradora de la mujer, creo que era Luli López, pero a lo mejor me equivoco. Dice, cuando la bandera. Sí, el incidente cuando irrumpieron Tomás Rivera Chá, de Edwin Mundo y Carlos Pesquera. Pues, era ella. Movidos por una especie de campaña dentro de una estación de radio de que las banderas tenían que estar, la bandera americana y la bandera puertorriqueña juntas. Entonces, en aquella oficina se entendía que no era un requisito de ley, pues se dejó una bandera y entonces, pues lamentablemente, tres hombres creo, sí, Tomás, Edwin y Pesquera, irrumpieron violentamente en una oficina que se supone que es para garantizar que el ejercicio de pacificar y de buscar la verdad, tratar de ayudar a las mujeres violentadas. Y eso lo recuerdo, fue impresionante. Yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde podemos llegar? Pero María Dolores Fernos, sacándolo de ese incidente, fue una abanderada que llevó la lucha por la equidad de la mujer con el hombre, y realmente hay que seguir esa bandera, hay que levantarla y mantenerla, empuñarla entre todos, así, todos y todas. De acuerdo, Yolanda, de acuerdo. Pasando a temas lamentablemente más mundanos, ¿qué te parece a ti todo este tema de las escoltas? Yo creo que tú y yo no hemos tenido la oportunidad de discutirlo, porque esto rompió la semana pasada con una divulgación que se hizo acerca del gasto en escoltas. Y yo solamente, Yolanda, para entrar en materia, quiero hacer un resumen de algunos de estos gastos. Alejandro García Padilla, el salario mensual de sus escoltas, $31,000, más $145,000 de enero a diciembre del año pasado en horas extra. Las escoltas de Wanda Vázquez, otros $31,000 mensuales en su salario, otros 130 en horas extra. Hay dos personas que yo no entiendo cómo es posible que estén gastando tanto en escoltas, que son Pedro Rosselló y Luis Fortuño. Ambos viven fuera de Puerto Rico. Yo entendía que cuando se estaba fuera de Puerto Rico no había derecho a escolta, pero Luis Fortuño son $22,000 al mes. La nómina, más $110,000 en horas extra. No sé si es que Fortuño se mudó de regreso a Puerto Rico. Pedro Rosselló, $24,000 al mes, más $72,000 en horas extra. Y por ahí pues podemos seguir. Orlando Rivera Carrión, que hubo que buscar quién era el director de la Comisión de Juegos, $3,000 el costo de los escoltas al mes, más $10,000 en horas extra. Rafael Tatito Hernández, Carlos Mellado, Rafael Machargo, Francisco Párez, Alexis Torres, Domingo Emanueli, Omar Marrero, José Luis Dalmau, Antonio López, Jennifer González. Esos son los nombres de las personas que reciben protección de escoltas en Puerto Rico. Pues mira, Armando, es que nosotros somos un país condenados a repetirnos, porque esto es un tema circular, un tema que lamentablemente se vuelve, se repite, se plantea, se analiza, se escandaliza el país, pero como dice el propio gobernador, porque no hay voluntad de cambio entre los gobernantes que llegan y los que se van. Siempre fue así y siempre seguirá siendo así. Palabras lapidarias de Pedro Pierluisi. Yo pensaba que se venía al gobierno no a correr la máquina del mismo modo como lo han hecho los anteriores, sino a hacer cambios. Tengo que distinguir en este caso a Aníbal Acevedo Vilá y Sila Calderón no tienen escolta por decisión de ellos mismos. Ahora, eso de la escolta en el exterior, yo recuerdo haber cubierto a Rafael Hernández Colón, el extinto gobernante, haber cubierto a mí me enviaron a entrevistar a Rafael Hernández Colón en las noticias de Tele 11 en aquella época,
hasta Palma de Mallorca, y allá había escoltas, tenía escoltas en Palma de Mallorca el gobernador. No sé si se modificó, tengo la impresión de que hubo una modificación, pero me impresiona, como tú muy bien dices, que Pedro Rosselló tenga un nivel de gastos en escolta de 288.932 al año y que Luis Fortuño lo tenga de 272. Y pues me imagino que esa escolta, yo he visto a Luis Fortuño moviéndose en su vehículo, haciendo cabildeo, y entonces con una escolta pagada por el país, ¿verdad? Es impresionante. Wanda Vázquez es la que lidera la lista, con 380.502 al año, y Alejandro García Padilla, 320.776 al año. O sea, dos exgobernadores que están, bueno, activos a nivel profesional, pero que haya tanto requerimiento de escolta para ello, de verdad que no lo logro entender. Y entonces lo más impresionante es que el año pasado solo, englobado todo, en salarios, mejor dicho, salarios y horas extra, 4.4 millones de dólares. Ese dinero que haría falta para reclutar más policías para que estén en las calles custodiándonos a todos nosotros los de a pie, que somos los que necesitamos protección mayor, ¿verdad? Porque tenemos que tirarnos por los callejones y las áreas más inhóspitas sin ningún tipo de cuidado o protección. Entonces, de eso, 1.3 millones son horas extra. Y yo sí coincido con el gobernador, el secretario de Seguridad y el comisionado de Seguridad, ambos tienen, porque son los que están administrando, que velar porque esas horas extras se reduzcan. No es que se corra como si fuera, no, pero cogimos menos, gastamos un poquito menos o estamos gastando lo mismo. Oye, no es un requisito que las gaste, es que al contrario las acorte. Así que lamentablemente dentro de 10 o 20 años vamos a seguir hablando de las escoltas, porque parece que aquí no hay voluntad de cambio. No hay voluntad de cambio y sí, habría que velar porque no se exceda en el gasto, pero igual, Yolanda, yo creo que realmente tenemos que mirar el principio del gasto, el propósito de ese gasto. No es solamente que no sea excesivo. Yo creo que estas personas que son rodeados por escoltas se les llena el ego, le hace daño al país, que ellos crean que tienen un derecho propietario a que sus espaldas sean protegidas más que las tuyas y las mías. Es parte del entourage del poder. Es la arrogancia y es la prepotencia. Las escoltas hay que terminar con ellas, claro, no como una cuestión de un gasto excesivo presupuestario. Esto no es meramente gasto. Esto es el principio de la cosa, y el principio de la cosa es lesivo a una sociedad como la nuestra. Así es. Así que vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda, me escriben varios radioescuchas para decirnos que también hay que mirar el gasto de los escoltas, de los alcaldes y de los jueces, y tienen toda la razón. Claro. Los alcaldes también tienen sus guardias municipales, ahí habría que indagar. Y yo tengo que insistir en el tema de Fortuño y Rosselló. Si se les está proveyendo esa seguridad fuera de Puerto Rico, ¿cuál es el gasto en hospedar esos agentes fuera de Puerto Rico? Claro, y le tienes que dar incluso una partida más adicional a lo que, porque están privándose de estar entre su comunidad y su familia. O sea, una escolta allá afuera no es lo mismo que una escolta aquí. Y entonces me alegra que haya mencionado lo de la judicatura, porque esto no está englobado en los 4.4 millones. No. Esto es separado, una rama separada que costea su propia escolta con los alguaciles. Y lamentablemente se convierten, en pajes, en las personas que le sostienen la bolsa de compra, los que le aguantan, ¿verdad? Le llevan al nene, le aguantan, todas esas cosas que indignan, porque hay un trato, ¿verdad?, que se le debe dar que dignifique a esos empleados. Yo vi uno aguantándole la sombría, que quizás pudo haber sido un gesto de él, pero yo no sé si lo es o si fue un comando. Aguantándole una sombrilla al comisionado, al secretario de Seguridad. Él no tiene brazos para aguantar su propia sombrilla. Entonces el pobre agente mojándose. Fue una foto que salió hace poco en el periódico.
Y a mí esa Lo- cosa y me los que indigna. seguimos mojándonos somos Ah, los hombre, contribuyentes en este claro, país. lo que le pagamos la Tengo escolta que a ellos. insistir, aquí no vivimos en un país con una monarquía y una No, nobleza. chico. Estas personas no son nobleza, ustedes son otros ciudadanos más iguales que tú y que yo y que todos nuestros radioescuchas. Claro. Y nadie aquí se merece tener un achichincle pagado por nosotros. Ah, usted quiere pagarse un escolta de su propio bolsillo. Fabuloso, hágalo. Pero ¿por qué yo le tengo que pagar un achichincle para, como tú dices, ir a buscarle la compra y el dry cleaning al señor este de la comisión de juego? Igual, Por favor. igual, por ahí está la investigación contra Javier Aponte Dalmau, Apunte. ¿verdad? El senador Javier Aponte Dalmau por Carolina. Y creo que, digo, he estado leyendo que previo a esto estuvo compartiendo con el alcalde de Luquillo, ahora no estoy segura si fue el de Luquillo Río No Grande. recuerdo si fue ese municipio, pero sí, Sí. con algún alcalde. Y entonces el relato es que estuvieron, sí, bebiendo, pero que estaban compartiendo, cómo era que él le decía, en este colmado comunitario. Ahora la barra le llaman colmado comunitario. Es un colmado solidario. Sí, sí. Entonces, Sí. me estaba riendo porque Ernie Cabán y Osvaldo Carlos, que estuvieron conversando conmigo anoche en el programa Los Rayos X, decían, suena hasta oficial. Ahora es un buen término. Ahora se puede decir, vamos, un colmado comunitario. No, perdóname, yo estaba en un colmado comunitario, yo no estaba de barra en barra. Pero este tipo de cosas, y todavía está por verse en la radicación, que parece que le van a radicar cargos menores y que lo van a referir a ética. Pero, oye, un empleado que bien va contigo, que te lleva a todos los lados, que te tiene que aguantar, incluso si te pasan los tragos. Oye, de verdad es abuso a la dignidad de esos empleados. Yo no quiero adjudicar aquí porque a lo mejor, no quiero adjudicar si hubo tal agresión o no. Pero no deja de molestar el hecho de que estas personas, pudiendo estar temprano en sus casas, tengan que estar recorriendo colmados comunitarios en comunitario para estar, tú sabes, compartiendo. Sí. Una cosa terrible. Oye, eso abre las puertas a toda una serie de negocios solidarios en Puerto Rico, ¿verdad? Con esos eufemismos, no sé. Se me ocurre. Comunitarios y solidarios, porque mira, todos empinan a la misma vez. Colmados comunitarios, clubes feministas, o sea, no sé, creo que hay todo un ámbito ahí muy interesante de eufemismos que podría... Lo de clubes feministas, me imagino que tú te refieres, o sea, entrecomillado, para que las amigas lo entiendan, me imagino que lugares de dudosa reputación según ¿verdad? Los estándares. Estoy siendo extremadamente cínico porque con nuestra clase política, pues, cualquier cosa lamentablemente no hay de otra. Yolanda. Mira, me alegra mucho la noticia de lo de Honeywell, que oye, mueve desde Arizona hasta Guaynabo. Impresionante. Sí, y o sea que de aquí van a estar comercializando para todas las Américas. O sea, Honeywell tiene en Europa su base, una base, en Asia otra base, y en América la base está en Guaynabo, Puerto Rico. Y eso es un gran logro, y creo que también hay que aplaudir en esto a Manolo Sidre y, como tú muy bien dices, toda la cadena que trajo hasta aquí este evento, y que no se trastocó en el camino entre alternancias de gobierno. Algo que quisiera decir, y es que anoche Valeria Collazo Cañizares y trajo un reportaje muy interesante de algo que está fluyendo de un modo callado casi, y es que Carreteras y el gobierno se están inclinando. O sea, no es que se extienda la ruta 22 de Arecibo a Aguadilla, ese es el fin, ¿verdad? El fin, sino el modo cómo se va a hacer. Aparentemente van a hacerlo, pero a pesar de todos los estudios que se habían estado dando previo en administraciones anteriores, y que hay uno que inclina la balanza a convertir la número 2 en un expreso tipo Valdoriotti de Castro, ¿te acuerdas? Que se le hicieron los levadizos, sí, en un fin de semana, y se eliminaron todos los semáforos y se convirtió de golpe y por razón en un expreso. Pues se estaba recomendando por administraciones anteriores que la ruta de la número 2, convertirla en un expreso porque impacta menos al ambiente, tiene mucho menos efecto, ¿verdad? Como ocurrió con la 22, que le pasó por el lado de los pueblos y los dejó casi en la miseria. Arecibo
se fue casi, ¿verdad?, en la miseria. Los negocios se fastidiaron allí porque pues la planificación de las carreteras no tomó en cuenta el alma de los pueblos. Pues ahora lo que se están inclinando es a optar por lo mismo, por hacer campo traviesa, atravesando sembradíos agrícolas, terrenos de ganadería, eliminando negocios que están en el camino, etcétera, y llevarlo hasta Aguadilla. Claro, esto me parece que es parte del objetivo de llevarlo hasta esa zona aeroespacial de que ya está, ¿cómo se llama? La compañía esta que tiene base allá, como tú lo mencionas, Lufthansa. Y esto de Honeywell, pues parecería que tiene más urgencia y está bien. Pero en la número 2 implica que se podría hacer sin tanto daño ambiental. Atraviesa la zona del Carso, Mogote, etcétera. Y además cuesta $1.200 millones, mucho más costoso que si se convirtiera la número 2 en un expreso y se le colocaran levadizo, y sería obviamente de un modo más orgánico y más sencillo. Pero la inclinación es hacer algo nuevo, como aquí tú sabes que las carreteras, las que están, nadie les da mantenimiento, pero vamos, sí, hagamos lo mismo. Tú sabes, ese es el problema. La verdad es que ambas alternativas siempre han estado sobre el tapete. Yo recuerdo al menos... Sí. Desde la época de Aníbal Acevedo Vilá, que yo estaba en el gobierno en ese momento, se discutía también la alternativa de una autopista campo traviesa, ¿no? Pero hay que ver también qué opinan los comerciantes de la número 2, porque ciertamente en la medida en que se convierta en expreso, tú esencialmente estás apartando esos comercios que están a los lados de esa carretera, los estás poniendo en unas marginales, en teoría. Habría que ver cuál es el diseño. Hacerlo campo traviesa elimina incluso, aunque sea mirar los negocios desde el expreso de la 2. O sea, el problema es que Arecibo dejó de ser Arecibo por no hacerse algo, ¿verdad? Como que eslabonara mejor a los pueblos y no los dejara ver el camino. Yo estoy claro, pero me consta, si vas por la número 2 y hablas con muchos comerciantes allí, a mí me consta que ha habido una oposición de muchos años, de muchos comercios. No te estoy diciendo que sea unánime. Anoche vimos el reportaje de Valeria, ella consultó. Un expreso en la número 2. Consultó mucho, había bastante oposición a que se convierta en un expreso a campo traviesa. Y Pedro Cardona, que es una eminencia en esto, ¿no? De la planificación, estuvo allí y él planteó que la inclinación siempre fue hacia que la número 2 convertirla en expreso y de algún modo no era aconsejable a campo traviesa. Creo que hay que estar observando, va a haber muchas expropiaciones si se inclinan por eso, va a haber más expropiaciones que en la número 2, que es una ruta ya hecha. Pero claro, tiene ese expreso, tocaría unas áreas de la número 2, pero volvería a campo traviesa por terrenos que no se han llenado de bitumul ni de cemento. Así que, y ahí hay una industria ganadera y unas áreas que, si estamos tratando de considerar la seguridad alimentaria, se tiene que tomar en consideración esto. Así que... Yolanda Vélez Arcelay, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, hoy es miércoles y todos los miércoles contamos con la licenciada María de Lourdes Guzmán, que siempre está aquí ayudándome en los días en que no puedo estar, pues colaborando para que siga adelante la compañía aquí con Armando Valdés. Hoy también, hoy no tendremos a Rafael Anglada, pero más adelante vamos a tener al economista José Caraballo Cueto y vamos a hablar sobre el impuesto al sol, sobre el acuerdo de los bonistas con la Junta para pagar la deuda de energía eléctrica y todo lo que implica esto. Más adelante tendremos a la doctora Yomairi González, miembro de la Coalición Paz para la Niñez, y a la doctora Naida Román, directora de la Comisión de Prevención de Suicidios. Todo esto en breve. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. María de Lourdes Guzmán, licenciada María de Lourdes Guzmán, saludos, ¿cómo estás? Saludos, Yolanda. Agradecidísima de que ayer pues estuvieses aquí en el programa y que estuvieses cubriendo mi base y te lo agradezco infinitamente, de verdad. Les escuché, me pareció bien interesante la discusión, particularmente el tema de las alianzas.
Ajá. Fue una especie de un intercambio, un choque de ideas muy bueno entre Armando y tú, y creo que aportó mucho a la discusión, creo que es muy bueno. Hoy no tenemos a Rafi, pero hay varios temas sobre la mesa y uno de ellos lo acabamos de soltar, que es lo de las escoltas. Las escoltas que rutinariamente, yo digo que tenemos aquí una especie de, estamos condenados a repetirnos. ¿Qué te parece? A mí me parece, Yolanda, que eso es un insulto al pueblo de Puerto Rico. Aquí nadie debería tener escolta, salvo que tú le puedas probar al Estado, ¿verdad?, de manera fehaciente, que tu seguridad está en riesgo. Pero tener escoltas simple y sencillamente porque ocupaste una posición, con todo lo que eso representa para el erario, y más en momentos en que el país está en una condición económica crítica, que hay empleados que están haciendo unos reclamos justos de alzas salariales, que reciben unos salarios de miseria. Ayer escuchaba yo a un líder de los empleados de ciencias forenses, y él estaba diciendo que el salario básico de muchos empleados allí son $1,300 brutos, Yolanda. Wow. Eso es un escándalo. Eso es recibir como 500 y pico bajito de dólares a la quincena. Entonces, que se vayan 300 y pico de $1,000 en horas extras, me parece que fue lo que leí, para las escoltas de García Padilla. 180 y pico de $1,000 porque no estamos hablando del pago de las escoltas, estamos hablando también de horas extras. Sí. Eso realmente llora ante los ojos de Dios, y entonces la actitud pusilánime de Pierluisi con relación a esto, que aparenta responder a que él quiera asegurarse sus escoltas cuando deje de ser gobernador. Yo creo que no fue ni pusilánime, él fue categórico, siempre fue así y siempre seguirá siendo así. Eso fue lo que dijo. Sí, bueno, eso me parece que él lo dijo, ¿verdad? No quisiera malinterpretar lo que leí con relación a la escolta de los comisionados residentes. Pero yo pienso que aquí nadie debería tener escolta, incluso Yolanda. Los jueces del Tribunal Supremo, ¿por qué tienen escolta? Sí. Si aquí la gente no los conoce. Así peor, más riesgo tiene el juez que sentencia a un individuo a 2 perpetuas. Y esos jueces vienen en sus carros todos los días al tribunal y así mismo se van. Y aquí no ha habido problemas con que haya atentados contra jueces ni atentados contra exgobernadores, salvo, claro, lo que ocurrió en la década del 50, y todos sabemos claro, por lo que fue, claro, y qué fue lo que pasó. Pero yo digo que sin establecerle al Estado una razón que justifique ese egreso, eso llora ante los ojos de Dios. Mira, estaba diciendo Armando que él ve escoltas que salen del área donde reside Caridad Pierluisi, que yo sé dónde reside, en uno de los edificios más costosos y lujosos del área de Miramar. Pero sin identificarlo. ¿Perdón? Sin identificarlo, por favor, sí. Ajá, no, sin identificarlo. Y salen unas guaguas negras y unas motoras, pero ven acá, es que la señora Caridad Pierluisi no es empleada del Estado, no es empleada del gobierno, ¿a razón de que se le pagan escoltas a ella? Pues bueno, eso es una cuestión que hay que analizar. Mira, una de las cosas que se han hecho de por vida, yo creo que a mí me parece que yo no sé ni por qué es que tienen que hacerla. Mira, esa oficina de primera dama. Yo me pregunto para qué sirve, si no es para meramente hacer el trabajo pues de ayuda política al gobernante. Y la persona no es una persona electa por el pueblo. Y en Francia, la esposa de Macron, pues no tiene oficina de primera dama. Es más, eso fue una discusión en términos de que la primera vez que en Francia se fijaban más en la primera dama es porque ella le llevaba más años al esposo, pero que allí no hay esa institución de primera dama con una oficina escolta y presupuesto. Eso también de verdad que es cuestionable, y aquí no hay vocación de querer cambiarlo. De empezar por ahí, como si, bueno, pues si Pierluisi no está casado, hay que tener a alguien, porque esa oficina hay que tenerla funcionando. Entonces se pone a su hermana, que es
Vamos, no, es un ente extraño porque no está definido cuál es su rol ahí, no es una empleada del gobierno, no es su esposa. Ella tiene su esposo, que es Andy Guillemar, que por cierto tiene negocios muy lucrativos con el gobierno, pero es una cosa extraña y vamos, que de verdad aquí se hacen cosas por repetición y no se revisa. Aquí no hay, el que llega viene a correr el carro como lo dejó el anterior y lo prende por ahí y lo sigue. Y nadie hace nada por reestructurar, cambiar lo que es ineficiente, lo que no se explica. Esas son el tipo de cosas que pasan en este país, yo creo. Mira, ahí... ¿Y por qué eso no lo recortó la Junta? Dime tú, ese tipo de gastos, ¿por qué la Junta no los recorta? Que a personas le porque querían escolta, porque querían escolta, claro. Un yo recuerdo, el caso más extremo fue el de Romero Barceló. Ninguna escolta de las que él tenía asignado pudo prever que dentro de un restaurante donde hay gente civilizada, donde estaban conversando él con otro, de momento se iba a armar el lío y le van a dar un puño. Eso no hay escolta que lo pueda prever. La escolta supuestamente es para protegerlo de la calle. Mira, yo creo que el gobernante o los funcionarios, y coincido contigo, no deberían tener escoltas porque así les hace, bueno, gobernante sí, pero así les haces tocar base con lo que vive el pueblo. Es como los niños en las escuelas públicas. Rafi lo ponía del modo extremo. Todo niño de funcionario público debe estar en escuela pública para que sepa lo que es la escuela pública. Exacto. Y las necesidades de los demás. Así que... Exactamente. Pero fíjate, el caso particular, no quiero concentrarlo en él, pero a mí me parece una cosa escandalosa, ¿verdad? Porque tú tienes una persona como Aníbal Acevedo Vilá, que hoy día pues es un exgobernador, pero es una figura pública, y él lleva a cabo funciones como abogado privado, vamos. Él no tiene escolta. Entonces tú tienes ahora mismo a un Alejandro García Padilla, que también es un exgobernador, que lleva a cabo funciones de persona privada, genera ingresos como persona privada. Entonces, ¿por qué a una persona que genera ingresos como persona privada, aunque haya sido exgobernador, por qué el Estado le tiene que pagar seguridad? Oye, pues y es de los más, de los más que genera el gasto en horas extras en su escolta, el tercero. Yo no quisiera pensar que su escolta va hasta allá, hasta sus terrenos que tiene sembrados de plátanos, a vigilarlo a él mientras él está, ¿verdad?, bajando los plátanos. Es una cosa ilógica, irreal, no tiene sentido. Pero lo digo porque yo creo que también como tú, que aquí entre rojos y azules nos van a desangrar. Tenemos que empezar a modificar los estilos de gobernanza y el mensaje que le mandamos al país. Desconfiamos del país, tenemos miedo del país que gobernamos. Así que, bueno, pues si tenemos miedo a meterle mano a la seguridad, que eso es una prioridad. Claro. Pero el colmo es el presidente del Senado que dice, no, pero eso como quiera está presupuestado. Y peor aún, dice que es que si ellos no dan la función aquí, pues la pueden dar allá, o la pueden dar acá, o la pueden dar en un cuartel. Pues yo los prefiero en un cuartel. Increíble. A estar cuidándole la espalda a una persona que realmente lo que quiere es alimentarse su ego, porque a eso se reduce todo, alimentarse su ego, y nosotros ese capricho no lo podemos pagar. Mira, yo quería tocar el tema de energía eléctrica. Para empezar, el apagón que ocurrió ayer fue ayer, ya perdí el sentido del tiempo. Antes de ayer, que bueno, que a mí me sacudió muchísimo porque me impresionó, fue una gran cantidad de abonados los que se quedaron sin luz. Todavía es la hora que no se sabe qué fue lo que pasó. Lo que tenemos, afortunadamente, es que, vamos, dentro de las circunstancias de un sector privado y un sector público, se pudo detectar que el problema no fue en la generación como quiso hacer ver inicialmente Luma a través de su comunicado, del comunicado de su presidente. Aparentemente, bueno, pues cuando el sistema se autoprotege, cuando hay lo que llamaban entre comillas, un disturbio o una situación extraña dentro de las líneas, y entonces al generarse esa situación, el sistema se autoprotege, pero el disturbio, entre comillas,
ocurrió en las líneas que se supone que custodia y que protege y que mantiene, da mantenimiento Luma, y todavía es la hora que no tenemos una respuesta. Sí. ¿Qué te parece eso? Pues a mí me parece que Luma opera con total falta de transparencia, porque tú sabes que la gente ni siquiera sabe cómo se invierte el dinero que Luma recibe, y después resulta que están en déficit operacional, ¿verdad? Y en el último déficit operacional la Junta lo salvó. Tampoco se ha dado a la luz, fíjate todo lo que ocurrió el año pasado con la investigación que estaba haciendo la comisión que dirige Luis Raúl Torres en la Cámara, donde hubo que solicitar un desacato contra el presidente de Luma Energy, ¿verdad? Y la gente ya sabe la saga que hubo, que finalmente, bueno, estuvo escondido en la oficina de los abogados todo el día, y finalmente, pues, se pudo librar de eso. Entonces, nosotros no sabemos en qué se invierten esos 1.500 millones de dólares que se ganan al año, que reciben al año, que van a estar recibiendo por los próximos 15 años. Y entonces, cuando ocurre este tipo de evento, ¿verdad? En medio de toda una campaña de que la cosa está mejorando, de que estamos haciendo el trabajo, lo primero que dicen muy generalmente, ¿verdad? En términos muy generales, es que fue un problema de generación. Y la generación es responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica. Poco tiempo después, claro, uno no es versado en estos temas y uno escucha, pero no puede, ¿verdad? Discutir a profundidad el tema, porque uno no es ingeniero ni conoce de la situación de la generación de electricidad ni de la transmisión. Pero poco rato después de yo haber leído ese comunicado muy escueto de Luma Energy, escuché a Figueroa Jaramillo, y Figueroa Jaramillo explicó básicamente eso mismo que tú estás explicando. Pues yo tuve comunicación directa con Josué Colón desde el saque, ¿verdad? Le pregunté si era un apagón general y me dijo, no lo es. Y entonces al poco tiempo me informó de que lo que había ocurrido es que el sistema se autoprotegió en medio de una situación que se dio en las líneas, que es la responsabilidad de Luma. Al igual que ocurrió con el incendio de Monacillo, yo espero que esto no se quede en los grandes misterios, ¿verdad? Que siempre se han quedado por ahí. Pero el hecho es que si no hubiese sido por un cuerpo de ingenieros que rápidamente se movilizó, y también tengo que decir que AES también y todos los componentes se movieron para evitar un apagón general que hubiese sido bien cuesta arriba, porque te acuerdas una vez que el país se apagó en medio de una tormenta y era justificado, ¿no? Pero el hecho fue que para poder reiniciar otra vez el sistema fue tremendo. Y claro, ni se diga cuando vino María. Pues lo que te quería comentar es que la primera persona que yo escuché explicando eso mismo que tú acabas de mencionar fue a Figueroa Jaramillo en uno de los medios de televisión, y luego más tarde entrevistaron a Josué Colón, y él lo dijo sinceramente, ¿verdad? Sí. Y eso hay que reconocerlo. No es un problema de generación había un problema de las líneas de transmisión, y cuando hay ese tipo de problemas, las plantas, ¿verdad?, shutdown, como dicen, para autoprotegerse, ¿verdad? Entonces los defensores a ultranza de Luma, muchos de los cuales son defensores ad honorem, incluso, no, que se están tirando la papa caliente, uno dice y el otro dice, bueno, pero es que técnicamente lo están explicando, y Luma no ha explicado absolutamente nada. Lo mismo pasó cuando te recuerdas aquella situación del fuego en Monacillo, que medio país se quedó sin luz. Así fue. Lo que empezaron a insinuar inicialmente de lo que hizo eco Jennifer González y Pedro Pierluisi era de que había sabotaje. Así Después no hubo sabotaje ninguno. Pero esto se montan en una narrativa conveniente para crear dudas, sí, claro que sí, y apartar la responsabilidad. Y para tapar su propia incompetencia y su propia ineptitud, y siempre hay que seguirle diciendo a la gente, y lo peor, esto es un contrato leonino injusto para el país. Y lo peor, ¿verdad? Para ir terminando, ¿verdad?
lo peor es que se queda en la psiquis de la gente porque no se aclaró y se quedó la duda de si había sido un acto de, ¿verdad?, de sabotaje. Ese es el problema, las narrativas y cómo se van creando mitos. Pero nada, María de Lourdes, gracias. De hecho, vamos a seguir este tema porque tengo ahora en línea telefónica, o si te quieres quedar, me gustaría muchísimo, porque así compartimos notas con el economista José Caraballo Cueto. Porque ahora mismo una compañía aseguradora está pidiendo a la jueza Swain que saque a la legislatura de la negociación de la deuda de energía eléctrica. Y ya hay un acuerdo que la Junta hizo con los bonistas del 2019, antes del COVID. Y quisiéramos saber, darle la bienvenida a José Caraballo Cueto, para preguntarle sobre este acuerdo y sobre si la situación del 2019 es la misma del 2021. Saludos, José Caraballo Cueto. Saludos a ti y a toda la audiencia. Bien. Lo que quiere hacer este asegurador es que se dio cuenta que en la reestructuración de la deuda del gobierno central, que es el plan de ajuste que se está discutiendo mucho en los medios desde hace unos meses, la legislatura tuvo un rol protagónico, fue que cambió el juego literalmente sobre el tema de las pensiones, que al final no se recortaron. Y temiendo que la legislatura vuelva a tener un rol protagónico y no sea el sello de goma al que estaban acostumbrados con el acuerdo de Cofina, donde ni siquiera se discutió ese acuerdo en la legislatura, pues quieren que la legislatura se abstenga y puedan negociar directamente solo con la Junta de Control Fiscal. Hay un elemento, ¿verdad? Y es que le dieron hasta el viernes, la Junta misma le dio hasta el viernes a la legislatura, ¿verdad?, para decir si entran, si creen que deben estar en como si tuviese que darle un plazo. Tanto Dalmau como Tatito Hernández, aunque difieren del momento, pero ambos coinciden en que la legislatura tiene que estar en esta negociación. Yo pregunto, ¿qué cambios, qué alteraciones se han dado desde el 2019 para acá como para que se mire este acuerdo al que llegó la Junta con energía eléctrica y se descarte o se cambie, se altere? Sí, yo creo que ese es uno de los cambios, que la legislatura pues ahora tiene un rol más activo y yo estoy de acuerdo contigo que la legislatura debe de estar ahí envuelta porque es el único ente electo por el pueblo de Puerto Rico que es el deudor. Cuando uno tiene una quiebra a nivel personal, uno escoge su abogado. En este caso nosotros no escogimos nuestros representantes, que son esa Junta de Control Fiscal. Así que yo estoy a favor de que la legislatura pueda intervenir. Estoy a favor de que se haga un nuevo acuerdo. Aquí se está recortando la deuda por unos 32 centavos, es decir, de cada dólar en deuda que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, pues se va a recortar 32 centavos de cada dólar. Eso no es suficiente para una corporación que esté en quiebra, que da un servicio malísimo y lo peor de todo, que incluye un aumento en el ya alto costo del kilovatio. Es decir, este acuerdo pretende que nos aumenten el costo de electricidad, un costo que es alto y para un servicio que es malísimo. Yo creo que eso el pueblo entero de Puerto Rico puede estar de acuerdo. A mí me sorprende la actitud pasiva aquí del sector privado de Puerto Rico, que no se ha expresado, y cada vez que yo veo aumento en salario mínimo o algún tipo de aumento con lo que tiene que ver con los beneficios marginales a los empleados, pues rápido los oigo expresándose, pero en este tema, el costo energético siendo uno de los costos principales para la operación de un negocio, pues no lo he escuchado manifestándose. Yo creo que esto es importante para la competitividad de Puerto Rico, pero también para el costo de vida que tenemos en Puerto Rico los residentes. No sé si María de Lourdes está todavía en línea. Sí, estoy aquí. Si deseas hacer algún comentario o alguna pregunta, porque tengo varias también. Lo que, ¿verdad? Abonando a lo que dice el profesor Caraballo, yo creo que debemos impulsar como pueblo, y en eso la legislatura puede ser proactiva, que esa deuda se audite, porque es muy curioso y muy preocupante que en el cuatrienio de Luis Fortuño nada más se incurrió en la mitad de la deuda que tenía la autoridad al momento de declararse en quiebra. Y yo creo que el país merece, ¿verdad?, que eso se aclare, porque eso no pasó con la deuda del gobierno central.
y entonces se pone después sobre nuestros hombros, como señala el profesor, que nos va a tocar un aumento mayor del que ya estamos pagando. Entonces aquí se quiere llegar a acuerdos a nuestras espaldas, y yo creo que debemos iniciar ese reclamo. Si quieres hacer un comentario, Caraballo, sobre esto, yo coincido con esto con María de Lourdes, pero había un informe, y yo quiero estar clara, ¿verdad? No sé si me equivoco, del economista Cao. No sé si fue este acuerdo que se estaba propulsando por la Junta, que él planteaba que si se llegaba a ejecutar y se iba a vaciar el país y que iba a haber miles de despidos de empresas, y ya que estábamos hablando, ¿verdad?, del sector privado, que salta con lo del mínimo de salario mínimo, pero casi no ha hecho ni expresiones sobre lo que estamos hablando de esto, del impacto que va a tener. Estamos hablando de 2 centavos al comienzo, empezando de alza por kilovatio hora, pero luego eventualmente llega a 4.5 centavos el alza, y esto es por 40 y pico de años, 44 años si no me equivoco. Así que es costosísimo, y tenemos lo que ocurre de momento con el combustible, como lo que está pasando con Ucrania, Rusia y Estados Unidos, que dispara rápidamente el alza en combustible. Caraballo. Sí, yo creo que la Junta de Control Fiscal tiene que hacer uso de ese título 3, que es el título que es un código de quiebra dentro de Promesa, porque la Autoridad de Energía Eléctrica tiene su propia personalidad jurídica. Eso es un ente aparte del gobierno, y ahí sí no pueden decir que el dinero de los hospitales o el dinero de las escuelas públicas sería pagar esta deuda, porque la deuda se tiene que reestructurar con el dinero que tiene una corporación que está quebrada y tiene unos activos viejos y de mal funcionamiento. Yo creo que la deuda hay que pagarla de acuerdo a lo que valen esos activos de esa autoridad, y a lo que se puede pagar sin perjudicar la competitividad de Puerto Rico. Eso por el lado de la deuda. Por otro lado, hay que ir simultáneamente moviéndonos rápidamente hacia la energía renovable y asegurarnos de que esta reestructuración no implique un impuesto al sol, porque no puede ser que si queremos sustituir importaciones de combustibles fósiles, que en algunos años ha llegado a $2,000 millones, si queremos estimular la economía a través de esa sustitución de importaciones, que también haya que pagar un impuesto al sol, que no es otra cosa que cobrarle a las personas que se muevan y a las corporaciones que se muevan en energía renovable, cobrarle un cargo para pagar esta deuda. Una penalidad, es una penalidad, porque correcto. Abandonas el sistema, no te vas del todo, yo te voy a dar tu cantacito, pero eso es ilegal, porque ahora la política pública y la legislación establece que no se puede pagar, y lo dice tácitamente, no se puede cobrar impuestos a fuentes renovables como el sol, energía solar, energía eólica, etcétera. Y yo creo que ya el pueblo y el sector privado de Puerto Rico ya no aguanta más aumento. Estamos viviendo una época inflacionaria ahora que no hemos visto desde hace cerca de 15 años, no vivíamos esa situación. Ya es hora de empezar a controlar estos costos. Y yo sé que para la Junta es fácil llegar a un acuerdo porque se evita el litigio y resuelve el problema rápido, pero muchas veces lo fácil nos cuesta caro, y esto es literalmente así. Ya está renegociando los bonos que se emitieron con lo de Cofina, renegociándolo no, pero están ocultando el mercado en el momento que están subiendo los intereses. Así que eso es casi un reconocimiento de que la negociación de Cofina salió bastante costosita, ¿verdad? Definitivo, porque si hubiese sido un acuerdo lo suficientemente holgado y sostenible, pues no haría falta tratar de renegociarla ahora, y cada renegociación tiene unos costos. Uno tiene que, al igual que a nivel personal, si uno trata de volver a refinanciar la hipoteca de su casa, pues eso no es de gratis. Usted tiene que pagar una serie de cargos y una serie de costos de originación, una serie de costos a los intermediarios, pues eso
serían costos adicionales, así que yo creo que siendo esta la última deuda que queda pendiente del gobierno de Puerto Rico completo, y siendo una de las más importantes, yo creo que es hora de hacerlo bien. Pues muy bien. Gracias, profesor. Gracias, María de Lourdes, por también participar. Nada, amigos, ya escucharon. Tenemos que ponerle el ojo a esa renegociación de energía eléctrica, de la deuda de energía eléctrica. Hay que recordar que la última persona que estuvo ahí colocada por los mismos bonistas, que fue un requerimiento al gobierno de Alejandro García Padilla, Lisa Donahue, recortó tanto que nos recortó el inventario, y cuando vino Irma y cuando vino María no había ni postes, ni bombillos, ni nada para hacer frente a lo que pasó, y estuvimos casi un año sin luz, por lo menos muchos sectores. Vamos a la pausa. Y en breve estamos hablando sobre la situación de los niños en el país. Amigas y amigos, uno se entristece con noticias que tienen que ver con la niñez. A mí me dejó muy apenada lo que vi, ¿verdad? Anoche, cuando me puse a ver los noticiarios, el niño que fue extraído de las aguas allí frente al Hotel La Concha, un niño que murió ahogado, acabando de llegar a Puerto Rico prácticamente con una persona que estaba a cargo y que le tenía mucho cariño, era su entrenador, y pues pidió permiso a su familia para traerlo a Puerto Rico junto con su niño, y en una distracción pues lamentablemente los niños se fueron al agua y uno de ellos pereció, el niño que precisamente era el que había sido custodiado y se ha traído por su custodia en este caso. Pero bueno, son muchas las circunstancias que enfrentan los niños. Hoy tenemos a la doctora Yomairi González de la Coalición Paz para la Niñez. Como ustedes saben, tenemos un compromiso con la niñez en este espacio. Y le damos la bienvenida. Saludos, doctora. ¿Está por aquí? La línea. Está por ahí. Mira a ver. Doctora, está por ahí. Yomaira González de la Coalición Paz para la Niñez. Bueno, aparentemente tenemos problemas. Si puedes intentar nuevamente la llamada. Pues todo esto ha generado, ¿verdad?, una discusión tremenda, no, que el culpable fuiste tú, el culpable fuiste tú. Bueno, el asunto de las costas y el manejo de las playas es un asunto bien urgente que tenemos que atender. Pero cuando ocurren estas situaciones tan trágicas, no deja uno de pensar en qué pudo haberse hecho. Un descuido le puede ocurrir a cualquiera, pero lo que tenemos que evitar precisamente es esos, ¿verdad?, esos segundos, esos descuidos y fortalecer a esos niños para que sean juiciosos a la hora de tomar decisiones. Un niño de 11 años es bastante grandecito. Hay otras circunstancias que enfrentan los niños diariamente. Por ejemplo, está la situación de las vacunas. En estos momentos el gobernador ha flexibilizado, no del todo, pero un poco, la entrada de los niños que todavía no tienen las 2 dosis completas de vacunas. Y aparentemente esta mañana por lo menos escuché que una niña se le impidió entrar a la escuela pues porque no había llenado un formulario. A veces los burócratas y las autoridades no se dan cuenta y no ponen en perspectiva. Se había flexibilizado, el formulario es lo de menos, lo importante es que ya tenía la niña tenía a disposición, tenía la mascarilla, tenía una excusa médica para poder entrar a la escuela, o sea que la niña era alérgica a la vacuna. Hay que tener cuidado con los actos que puedan ser de injusticia. Y tenemos a la doctora Yomaira González de la Coalición Paz para la Niñez. Le damos la bienvenida. Saludos, doctora. Saludos a todos, buenos días. Nada, aquí conversando un poco de lo doloroso que son las noticias que tienen que ver con los niños. Estaba hablando del niño que se ahogó allí frente al mar, frente a la Concha. Y la niña que esta mañana se le impidió entrar a su escuela teniendo una excusa médica para no entrar vacunada, o sea, y nada, las preocupaciones que tenemos en términos generales, casi no nos damos cuenta que nuestras acciones de adultos pueden marcar la vida de un niño, ¿no le parece? Eso es así. Yo pienso que, ¿verdad?, que una de las cosas más importantes dentro, ¿verdad?, del primer caso que mencionaste, quizás lo que es la supervisión constante que debemos tener con nuestros niños. Con la supervisión podemos evitar muchas situaciones de peligro, y situaciones que lleven hasta la muerte, como este triste caso. Sí, efectivamente. Ahora,
atender un niño es estresante porque pues los niños son activos, están experimentando, son científicos natos, les gusta experimentar, conocer, tocar, mirar, y estos niños benditos fueron a averiguar más o menos las facilidades que habían, y en una distracción de los adultos pues perdió la vida el mayorcito. Pero ¿qué previsiones debemos tener? ¿Qué cosas deberíamos atender con mayor prontitud? Usted que es doctora, ¿qué recomendaciones daría a nuestro público? Bueno, yo pienso que la parte de la prevención es lo más importante, poder sentarnos con nuestros niños y dialogar sobre situaciones de peligrosidad. Si vamos a ir a una playa o estamos cerca de una playa, de un río, pues podemos dialogar antes de llegar a ese lugar, qué cosas podemos encontrar, qué podemos encontrar con la naturaleza, para que ellos pues tomen precaución. De hecho, el fin de semana hubo un ahogamiento de un padre que, bendito, se lanzó al río allá en Jayuya para rescatar una carterita que se le había caído a la niña. Esa niña ha quedado traumatizada. Yo creo que es una cosa terrible. Bueno, todo el núcleo familiar, todo lo que estuvieron allí, pero la niña particularmente vio a su padre ahogarse, se le cayó una carterita. ¿Cómo manejar ese trauma para esa niña? O sea, porque fueron a hacer una asignación con la niña. Wow, sí, qué difícil. Sí. Pues sentarse con la niña, dialogar qué es lo que siente, buscar ayuda profesional para trabajar con el procesamiento de esa experiencia traumática, dejarle y permitirle ventilar sus emociones, ¿verdad? Y a veces queremos que los niños estén tan bien que muchas veces los vemos llorar y quizás podemos decir, mira, no llores, pero el llorar es una parte sanadora, sí, y hay que permitirle expresar emociones a nuestros niños. Exacto. Anoche, ahora que plantea eso de dejar llorar a los niños, aunque fue una situación extrema, pues ayer se divulgó un informe de la muerte de esta joven madre, pues fue suicidio. Y entonces las autoridades determinaron que fue suicidio. Se divulgó la grabación en la línea 911 de emergencia, la grabación de lo que se daba, la comunicación entre la persona que estaba con la mujer, y se oía al padre diciendo, no llores, no llores. Claro, era en medio de la emergencia, los nervios, toda la situación, tratando de que la niña no estuviera ni siquiera cerca, viendo a la madre herida. Pero estas son situaciones extremas. O sea, me imagino que esa atención durará de por vida, atención al trauma o ayuda psicológica, ¿no? A través de lo que es la terapia focalizada en trauma, podemos lograr la estabilidad de un niño que haya tenido una experiencia de trauma. Y has traído un tema, ¿verdad?, de esta mamá que se suicida. Y es bien importante que los cuidadores sepamos que para poder cuidar bien, debemos nosotros estar bien, estar físicamente bien, emocionalmente bien. Y quizás algunas recomendaciones que podemos dar para esos cuidadores es que deben sacar tiempo para ellos, para relajarse, para hablar con alguna persona de confianza y traerle sus preocupaciones, para expresar de igual forma las emociones, porque no podemos contenerlas. Y el contenerlas pues nos puede llevar quizás a ansiedad, a depresión. Claro. Y entonces otra situación que estamos enfrentando ahora con los niños es el retorno a la escuela y la vacuna. Hay quienes plantean que hay que dejarlos, que no se puede penalizar a los niños por la decisión de los padres de no vacunarlos. Y otros pues que plantean que hay que proteger a los niños que sí están dentro de la escuela y que se está tomando medidas. ¿Cómo manejar esto? Usted que es doctora, ¿verdad? Que hay situaciones de niños que no pueden ponerse la vacuna, pero hay situaciones de padres que no quieren que los niños se vacunen por X o Y razones. Pueden ser hasta temores que con base real, a otros no. ¿Qué usted le diría? Bueno, ya eso es una decisión, ¿verdad?, de cada padre, pero sí podría decir que cada padre se debe sentar con cada niño y explicarle sus razones, lo que ellos, la toma de decisiones en relación a ese tema y por qué tomaron esas decisiones, y buscar las opciones que quizás puede dar el gobierno para poder
que estos niños sigan o continúen recibiendo la educación tan importante. Ningún niño se debe dejar sin educación. Se está planteando la alternativa virtual y no la presencial. Sabemos que la virtual prácticamente es una pérdida, ¿no? Yo no sé en cuál puede ser la solución, pero hay una presión cada día mayor hacia el gobernante y hacia las autoridades de dejar a los niños entrar a la escuela aunque no tengan la vacuna. Ahora mismo hay un 70% de niños vacunados, eso es lo que con la primera dosis. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, como mencioné, es una decisión de cada padre, pero dentro de esa decisión hay que informar a nuestros niños porque muchas veces no están informados, no saben lo que está ocurriendo y mientras más informados estén nuestros niños, pues mejor capacidad de procesar sus emociones y saber qué es lo que está sucediendo en su entorno. Bien. Bueno, pues gracias, doctora. Yo creo que hay que darle, esta sección es para un detente, para mirar hacia abajo a veces, ¿verdad? Y mirar a estas personas, no personitas, personas que están al lado nuestro, que están recibiendo muchas sensaciones, emociones, estresores, y nosotros nos miramos para ver qué es lo que les está pasando. Y es un modo de reflexionar, un espacio para reflexionar. Amigo que nos está escuchando, y le presta atención a sus hijos, hijas, a los sobrinos, a los niños de los cuales son custodios, e incluso ayudar en la comunidad. Gracias, doctora. Muchas gracias. Y gracias a la Coalición Paz para la Niñez. Más adelante vamos a hablar precisamente del tema de suicidio con la doctora Naida Román, directora de prevención de suicidio precisamente, así que en breve. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, amigas y amigos, tenemos en línea telefónica a la doctora Naida Román, directora de prevención de suicidio. Es en la Comisión de Prevención de Suicidio. Saludos, doctora. Sí, saludos, sí, la Comisión para la Prevención del Suicidio. Sí, doctora, bienvenida. Ayer el país volvió a estremecerse con el relato de una noticia que mantuvo atento al país desde el año pasado. Y fue esta joven madre, una mujer hermosa, bien articulada, que pudimos escucharla incluso hasta en grabaciones de una amiga que divulgó su amiga, ¿no? Esta joven muere en circunstancias que pues en aquel momento eran todavía indefinidas. Supuestamente se había dado una discusión con su pareja y pues había sospecha de si había sido o suicidio u homicidio. Ayer concluyó, se cerró el expediente como un suicidio y aparentemente por lo que particularmente la evidencia forense pues evidenció que la mano que disparó y de donde venía la corriente de la sangre, ¿no? Era precisamente de la mano que ejecuta el disparo y es el de la víctima. En este caso, se infligió ella misma su propia muerte. Pregunto, circunstancias como esta, situaciones como esta, doctora, ¿cómo se puede manejar? Una persona que está frente a otra, ya sea con que la otra tiene un arma de fuego o que está en un puente o está en algún lugar de alto riesgo y amenazando con quitarse la vida. ¿Cómo uno maneja eso? Bueno, primeramente, cuando nosotros hablamos de ayudar a una persona que está en un momento considerando y tiene un plan concreto y tiene acceso a medios letales, nosotros siempre promovemos el que se llame en primera instancia al 911 para que entonces puedan intervenir las autoridades correspondientes, como sería la policía, en caso de que hiciera falta un negociador por los contextos en que usted menciona, ¿verdad? Si la persona está parada en un lugar en donde pudiera tirarse, si la persona tiene un arma de fuego, etcétera. Cuando nosotros hablamos de la conversación que cualquier ser humano puede tener cuando tiene a alguien de frente que está considerando el suicidio, nosotros siempre decimos que número 1 es la empatía que uno pueda mostrarle a esa persona. Número 2, que nosotros debemos poder transmitirle a esa persona nuestro genuino y auténtico interés por ayudarle en un momento de tanta algidez como podría ser el considerar que las circunstancias que uno está viviendo son tales que la única alternativa que esa persona pudiera imaginarse
para ponerle fin a ese sufrimiento sea el suicidio. Así que nosotros enfatizamos también el que escuchemos a esa persona, no le juzguemos, que podamos seguirle la pista a las palabras de esa persona. A veces las personas piensan que la alternativa sería: déjame hablarle de la familia, déjame hablarle de las personas que pudieran quererle, pero nosotros acá no sabemos si a veces son esos mismos familiares y esas mismas figuras que uno piensa que podrían ser de alivio, lo que en el caso de esta persona pudiera estar haciéndole pensar que ya no vale la pena morir. Así que decimos que es bien importante estar atenta a sus propias palabras. Y doy un ejemplo concreto para que no se quede en una abstracción. Si una persona nos dice ya no puedo más, uno podría preguntar: ¿a qué te refieres con eso? ¿Con qué no puedes más? Ya sé cómo voy a resolver eso. Cuando dices que quieres resolverlo de esa manera, ¿a qué te refieres? Porque uno lo que quiere buscar es que sea la propia persona que ponga en palabras, ¿verdad?, que pueda poner arrojar un poco de luz a frases que a veces pueden ser ambivalentes o enigmáticas para quienes las escuchan. Eso es interesante. Yo recuerdo hace muchos años que en un momento dado se da una situación de una persona que estaba resguardada de la policía en una habitación amenazando con suicidarse. Y recuerdo, porque hubo una toma de televisión, ¿verdad? Estaban en vivo, y llega un familiar, una mujer, recuerdo, y en lugar pues del tono de voz conciliador, de tratar de dejar que la persona hablara, de suavizar, la persona, por querer ayudarla, decía: pero ¿qué vas a hacer? Mejor mátame a mí, dispárame a mí. Y lo que hizo fue que activó algo dentro de esa persona, que lo que hizo fue propiciar que se suicidara más rápido. Uno no sabe cuál es el botón que uno toca, que puede ser el activador del plan. Y en este caso, en este caso, lo que usted dice, me parece que el lenguaje y el tono, y lo que se dice y lo que se deja de decir, ¿no? Claro, y la razón por la cual enfatizo en esas dos cosas es que no todo el mundo es un profesional de salud mental. Claro. Así que un ciudadano cualquiera, una persona cualquiera que se encuentre en esa circunstancia también debe conocer que hay algo que también está en sus manos poder hacer, ¿verdad? Quizás no le corresponda convertirse en el terapeuta de esa persona, ese no es el contexto para eso, claro. Pero sí poder proveer un espacio de escucha sin juzgar, no sermonear, escuchar lo que esa persona está diciendo, y yo creo que más que nada acoger la angustia que esa persona puede tener en esos momentos. A veces nosotros pensamos que entre más decimos y hablamos, hacemos más, y a veces con agarrarle la mano a alguien y decirle: estoy aquí, te escucho. El tiempo que te tome hablar, te escucho. Estoy preocupado o preocupada por ti, tal vez no entiendo las razones que tengas para pensar que esto es una alternativa, pero dame la oportunidad de ayudarte. Eso es bien importante. Dame la oportunidad de yo hacer algo junto a ti en estos momentos, porque al final del día la decisión de vivir o de morir es de cada cual. Uno es solo responsable de sus acciones, y lo traigo también pensando un poco en el artículo de este pasado lunes, en donde también se menciona la culpa que la gente puede sentir cuando se muere un familiar, un ser querido o alguien que conocen, y la sensación de impotencia de qué pude haber hecho, qué no hice, qué pude haber hecho de una forma distinta, y un largo etcétera de circunstancias que abonan a ese sentimiento de culpabilidad. Nosotros también somos enfáticas en decir que uno es responsable por sus acciones, no por la decisión que tomen los demás, y que uno hace lo que uno puede en el momento en que uno se encuentra. Hoy, 23 de febrero, yo tengo una información a la mano. Yo solo puedo actuar en función a esa información. En retroactiva, cuando yo me pongo a mirar hacia el pasado, pues claro, ahí vienen todas las demás interpretaciones o cosas que tal vez uno pasó por alto porque en ese momento no hacía sentido mirarlo. Así que eso es otro elemento también importante, que hay un límite de lo que uno puede hacer por otra persona, pero en efecto hay acciones concretas que nosotros podemos hacer para acompañar a una persona, y en el mejor de los casos la meta es esta: la meta es que esa persona acceda a recibir ayuda y que nosotros podamos ser un enlace entre esa persona y la ayuda profesional que necesitaría. Claro.
No todo el mundo puede acercarse a una persona, pero lo que puede es precipitar, la verdad, la acción, la ejecución. Quizás validar el dolor que siente esa persona, validar que es genuino y reconocer que está ahí y que entienda que uno lo entiende. Eso yo creo que es muy, muy importante. Hay personas de verdad que a veces rompen a hablar y lo que hacen es agravar más el problema. Es decir, tú no deberías estar deprimido porque mira todas las cosas que están por ahí. Eso son cosas como demasiado simples, ¿verdad? Es un discurso muy simplón y es a veces molesta más de lo que puede ayudar. Pero creo que es muy bueno lo que usted ha dicho, es importante. ¿Cómo puede una persona que tenga necesidad de buscar ayuda, cómo accede a ustedes? Pues mira, nosotros en la comisión, al estar desde el Departamento de Salud, trabajamos el suicidio desde la salud pública. Así que nosotros cubrimos 3 grandes áreas. Uno es la sensibilización y concientización, y eso mayormente lo hacemos a través de charlas, talleres y actividades educativas que están dirigidas tanto a profesionales de salud mental, profesionales de salud en general y a la población en general también. Uh-huh. El otro aspecto que nosotros trabajamos es el protocolo de prevención de suicidio, ¿verdad? Que bajo la Ley 76 del 2010 hay unos sectores específicos en el país que deben tenerlo, como lo son las agencias de gobierno, los municipios, las instituciones educativas privadas y públicas, etcétera. Y el otro elemento que trabajamos es el informe de datos de muertes por suicidio en Puerto Rico, que nosotros publicamos todos los meses un informe que lo podrán encontrar en el portal electrónico del Departamento de Salud, en donde ponemos la información que unimos del Instituto de Ciencias Forenses, de las llamadas que atiende la Línea Paz con comportamiento suicida y las llamadas que atiende el Centro de Control de Envenenamiento de Puerto Rico con situaciones de comportamiento suicida. Para obtener información de participar en nuestras actividades educativas, pueden ir al Facebook del Departamento de Salud, en donde publicamos esas actividades, y otra alternativa para comunicarse con nosotras sería el correo electrónico prevencionsuicidio, todo en minúscula, junto, sin acento, @salud.pr.gov. Si puede repetirlo, porque es larguito. Correo. Sí, es larguito. Ajá. Prevención suicidio, todo en minúscula, sin acento, @salud.pr.gov, GOV. ¿Algún teléfono? Para comunicarse con nosotros puede llamar a la extensión 3542 o la 3664. ¿Y el cuadro sería? Y el cuadro sería 787-765-2929. 2929, ¿cómo no? Pues muy bien. Si alguien tiene una emergencia, perdóname, Yolanda, si alguien tiene alguna situación de emergencia en donde piensa que la vida de alguien corre peligro inminente, somos enfáticas en llamar a la línea Paz de AMSCA, el 1-800-981-0023. Ellos también tienen la alternativa de poder conversar con un operador a través de computadora. Así que si usted pone línea Paz en Google, le va a salir la opción de conectarse con un operador por ese medio. Por si no tiene batería su teléfono, si no hay modo de conseguir un teléfono, pues se puede comunicar directamente por internet. Pues muchas gracias, doctora Naida Román, directora de la Comisión de Prevención de Suicidio. Así que, amigos, ya lo saben, comuniquen la línea Paz 1-800-981-0023. Y nada, que tengan un día bonito, que piensen en todo lo bello que hay alrededor nuestro, y que a veces reconcentrarnos es bien complicado, manejar muchas cosas, pero siempre hay un día después del otro. Lo próximo, Mili Méndez en Dígame la Verdad.